Bueno, continuamos con ¿qué, hermanos? El estudio del libro de Hechos. ¿En qué capítulo nos quedamos? ¿Se acuerdan? En el 17. Abran sus Biblias, es bien importante que traigan sus Biblias. Y todo mundo que escuche la palabra, es bueno siempre tener una Biblia, porque Jesús decía unas palabras: asegúrense que nadie los engañe. A lo mejor el pastor los quiere engañar, pero si ustedes tienen su Biblia, no los puede engañar, ¿verdad? Así es que es bueno tener su Biblia ahí con ustedes. Bueno, hoy nos toca el capítulo número 17. Y de esto que vamos a estar hablando es parte del segundo viaje de Pablo. Amén. La otra semana, recuerden que comenzamos. ¿Tienes por ahí la otra semana? Gracias, hermano. La otra semana, recuerden que estuvimos viendo, nuestro hermano Carlos nos dio la introducción del capítulo 16, más bien todo el 16, y nos decía por ahí que después llegó a Derbe y a Listra Pablo, ¿y quién más iba? Acuérdense. Sila. ¿Y quién más? Y ahí agarraron a Timoteo. ¿Se acuerdan que animaron a Timoteo para que Timoteo fuera después con ellos? Bueno, déjenme recordar un poquito por ahí. Estábamos en el capítulo 16 y dice, después llegó a Derbe. O sea que salieron, acuérdense que estaban en Jerusalén, se fueron a Antioquía y salieron a Derbe. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ok? Ya vimos el primer viaje misionero, ¿se acuerdan, verdad? Pues ahora vamos a ir otro viaje con Pablo, amén. El segundo viaje, hace otro viaje, otra vuelta ¿se acuerdan para qué quería otro segundo viaje? ¿Se acuerdan? Para ver cómo estaban las iglesias. Para ver cómo estaban las iglesias que ya se habían dejado ahí en ese momento. Pues ok, ahora va con Silas y va con Timoteo. Salen de Antioquía y nos dice en el capítulo 16, llegaron a Derbe y a Listra. Se fueron por aquí, llegan a Derbe, llegan a Listra y ahí van a ir en el viaje. Y ahí nos vamos a ir nosotros en el viaje, amén. ¿Estamos? ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Sí? No se me duerman, quiero que estén conmigo en este viaje, ¿ok? Dice, no, pastor, es que a mí me gusta dormirme en los viajes. Cuando ponemos atención y vamos entendiendo, es bien interesante, ¿sí? Porque ya dieron un viaje, ¿se acuerdan el primer viaje que dieron? Empezaron a predicar la palabra, Pablo empezó a predicar la palabra. Y dice, bueno, ahora vamos a dar otro viaje, a ver, por ahí, por todos los lugares, casi por todos los lugares que fuimos. Ahora vamos a darles una segunda vuelta, ¿cómo están? Pues en este capítulo 17 vamos a ver el segundo, ya van en el segundo viaje. Dice, pasando por Anfiópolis, déjenme enseñárselos por ahí. Dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Bueno, dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia. Anfiópolis está aquí, ¿sí? Y habían pasado por Apolonia. ¿Dónde quedó Apolonia? ¿Dónde está Apolonia? Se me perdió. Por aquí, por esta área debería haber estado Apolonia, ¿sí? Dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Debe ser una ciudad por aquí pequeña también, ¿sí? Dice, pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. O sea que ahorita están en este momento, están en este punto, Tesalónica, ¿sí? Son ciudades que ellos iban visitando y predicando el evangelio, y pasaban cosas bonitas y sensacionales en Cristo Jesús. Dice, donde había una sinagoga, ¿de quién? De los judíos. Recuerden, dice, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan que siempre, a dónde llegaba Pablo por primera vez? Siempre, usualmente llegaba a las sinagogas y ahí era su primer lugar para comenzar a predicar. Dice el versículo 2, y había Pablo, y Pablo como acostumbraba a ellos, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos días de reposo estuvo ahí? 3. ¿Cuál es el día de reposo para los judíos? El sábado. O sea que estuvo 3 sábados por ahí, ¿va? Estamos hablando de 3 semanas, anduvo por ahí, dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué? Discutió con ellos. Y en este momento sí discutía, ¿sí? O sea, sí era discusión.
¿Por qué? Porque Él les explicaba y estos no entendían y Él les explicaba con la palabra. Y sí había un poco de discusión ahí de lo que Pablo estaba enseñando. Dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. O sea que su afán de Pablo era ¿qué? Predicar a Cristo Jesús. Amén. Y muchos de los judíos no entendían, no querían entender o Dios les, de hecho Dios les cerró el corazón a los judíos. Hasta hoy en día Dios les ha cerrado a muchos judíos el corazón. ¿Para qué les cerró el corazón? ¿Se acuerdan? ¿O les ha cerrado el corazón? Para que nosotros tuviésemos salvación. Para que los gentiles tengamos salvación. Amén. Entonces, pero sí hay judíos que han reconocido a Cristo Jesús y qué bueno, hay salvación para ellos. Y nosotros por eso ahora tenemos salvación. Versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles que, ¿no cuántas? No pocas. Dice que de algunos de ellos que creyeron. Es lo que decía mi hermano Jorgito ahorita. ¿Sabes qué? Y ustedes también. Ustedes prediquen el Evangelio. Pablo me imagino que era mucha gente en las sinagogas. Pero ¿saben qué? Solamente unos pocos de ellos creían a la palabra del Señor. Y puede ser que también tú estés predicándole a una persona y a otra persona y muchos no quieren saber nada, pero siempre va a haber alguien que sí va a aceptar la palabra. Amén. Así es que no se desanimen. Es el mensaje de Pablo y también mío. No se desanimen de hablarle a la gente y de orar por la gente y de orar por sus familias. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. O sea que, ¿qué significa esto de mujeres nobles? Hay una, ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay dos maneras de ver esta palabra. Aquí la que como nos lo está enseñando, dice, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Nos está enseñando en esta porción que estas mujeres eran ricas y educadas. También con esa palabra de nobleza se describe a una persona. Amén. O sea, nos dice, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces eran mujeres ricas y educadas. ¿Saben qué, hermanos? La gente nos tiene a todos los cristianos como que somos pobres y mal educados. Eso es lo que la gente piensa de nosotros. Amén. Pero la palabra de Dios dice que no somos pobres, ¿verdad? Que somos ricos en Cristo Jesús. Amén. No somos pobres. Nos lo ha enseñado la palabra. Ustedes no son pobres. Ustedes son ricos. Y la verdad es que sí es cierto, hermanos. Hay gente con tantos millones de dinero y de dólares o de pesos, lo que ustedes quieran saber, pero que son desdichados. Amén. O sea, son ricos, ¿qué? Ricos pobres. Y por eso les digo, dice que estas mujeres eran ricas y educadas. No todos los cristianos a veces son no educados ni son pobres. Amén. Y la palabra, como les digo, nos enseña que no somos pobres, somos ricos en Cristo Jesús. Y la misma Biblia, ¿saben qué? Nos educa. Amén. Amén. O sea, no somos pobres ni somos maleducados. La palabra del Señor nos va corrigiendo y amoldando. Amén. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Jesús decían, estos hombres, ¿por qué hablan así? Hablaban muy bien, ya Pedro al final hablaba muy bien, todos los discípulos. Y decían, si ellos no fueron a la escuela, ellos no tienen educación, ¿por qué hablan tan bien ahora? ¿Por qué? Porque Dios hace el cambio en cada uno de nosotros. Amén. Que nos dejemos cambiar por Dios. Amén. Y por el Espíritu Santo. Entonces, la misma Biblia nos educa. Una nota por acá. Vamos al versículo 5. Dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos, ¿qué dice? Ociosos. ¿Saben qué es un ocioso? Un flojo, uno que no tiene nada que hacer.
siempre hay mucho que hacer, amén, siempre. Pero los flojos nunca tienen nada que hacer. ¿Tienen algo que hacer? Gloria a Dios. Amén. Sí, ¿saben qué? Nunca, niños, jóvenes, nunca estén de ociosos, siempre hay algo que hacer, amén. Estudiar algo nuevo, ver algo nuevo, ¿sí? Hay un instrumento de música. Cuando les sobre tiempo por ahí, no estemos de ociosos, porque miren lo que hacen los ociosos. Dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando la turba, o sea, turba es mucha gente, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, amén. O sea que fueron por gente ociosa, por gente mala y trataron de... Entonces los judíos que no creían en ellos y que tenían celos, juntaron gente para hacer eso, para ir a alborotar al pueblo y a que los sacaran del pueblo, amén, los sacaran de la ciudad. Dice, y asaltando la casa de Jasón, ellos se fueron a vivir con este hombre que se llama Jasón, amén. Ellos fueron a vivir, les dio hospedaje, ahí se quedaron con Jasón. Dice, y procuraban, ¿qué? Sacarlos del pueblo. Pero ¿quiénes eran los que estaban haciendo todo esto? Los judíos, ¿ya? Y ¿se acuerdan? Los judíos eran los religiosos, ¿verdad? De ese tiempo, amén. Y hasta ahora muchos de ellos son súper religiosos. Entonces serán religiosos, pero no tenían ¿qué? Amor. ¿Sí? Odiaban a quien surgiera más arriba de ellos o quien tuviese más aceptación por la gente. Dice, versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido, ¿qué? Acá. ¿Sabes qué? Dijeron, ¿estos que qué? Estos que trastornan al mundo entero. Dice, al mundo entero también han venido acá. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué dice al final? Los soltaron. Fíjense ya desde cuándo se pagaban fianzas, desde tiempo de allá de Grecia y tiempo antiguo. Ya se pagaron una fianza y salieron ¿qué? Salieron libres. Hermanos, decían, estos que trastornan ¿qué? Al mundo o a la ciudad. Al mundo. Aquí literalmente dice, estos que trastornan al mundo. Hermanos, ¿saben qué? Y tenían razón. Hasta hoy los cristianos seguimos trastornando al mundo. Porque cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, esa persona cambia. Y cuando esa persona cambia, ¿sabes qué? Todo ese pequeño mundo de esa persona se trastorna. Se trastorna porque ya los familiares dicen, no, ya eres cristianito, ya no quieres andar con nosotros, ¿no es cierto? Ya no quieres andar con nosotros, ya no quieres tomar con nosotros, ya no quieres venir a nuestras fiestas, ya. Entonces, ¿sabes qué? Sí, se hace un trastorno. O sea que no nada más en ese momento ellos estaban trastornando al mundo. Seguimos trastornando al mundo con la palabra de Dios. Amén. Y eso es bueno. Eso es bueno que sigamos cambiando y trastornando al mundo. ¿Se acuerdan lo que predicábamos el domingo? ¿Qué predicábamos el domingo? Seamos luz, sí. Una nomás se acordó. Seamos luz, ¿sí? Y trastornemos al mundo en algo mejor. Eso es lo que decíamos el domingo, ¿sí? Que podemos trastornar al mundo, podemos hablarle de Jesús al mundo. ¿Y saben qué? Para que haya un cambio. Siguen habiendo balaceras y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Saben qué? Este mundo necesita que lo trastornemos de maldad al bien. Amén. Y ese es nuestro trabajo. Yo les decía, no necesitas ganarte a todo el mundo, no, gánate tu familia, gánate tu vecino, tu compañero de trabajo y ya estarás cambiando el mundo. Amén. Ya los conocían así, como los que trastornan al mundo. Bueno, dice que les pagaron fianza
y salieron libres. Continuamos con la historia. Dice el versículo, ¿cómo dice el versículo 10? Inmediatamente los hermanos, pero arriba dice Pablo y Silas en Berea, ¿sí? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Por aquí está Berea, otra vuelta. Para eso nos sirve el mapa, amén. ¿Estábamos en dónde? Estábamos en Tesalónica, ¿se acuerdan? Y hacen una revolución todos los judíos, ¿se acuerdan, verdad? Que traen ociosos para que todo se haga una revolución ahí en contra de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y ¿saben qué? Los sacan los hermanos y se los llevan a Berea. Estamos en Berea, ¿verdad? Es otra ciudad. Así es que vamos a ver qué pasó. Ahora, ¿qué pasó ahí en Berea? Estábamos en versículo 10, ¿verdad? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron otra vuelta. ¿Dónde? En la sinagoga de los judíos. Otra vuelta, amén. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vuelve a aparecer la palabra nobles, ¿verdad? Pero ahora este noble, ¿de qué es? Fíjense. Humildes. Estos son de humildes, pues recibieron la palabra con solicitud. Eso significa que fueron humildes, que escucharon la palabra, ¿sí? Dice, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando ¿qué? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así como ellos lo decían. Aquí hay algo bien importante en esta área. Fíjense, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las escrituras. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Escudriñando las escrituras. Para ver si estamos correctos, para ver si es correcto lo que estamos haciendo. Hice una predicación por ahí que hace años que la hice, como 7 años o 6 años. Y me la recordó mi hermano Mario, me recordaba el domingo y me dice, ¿se acuerda de una predicación que usted dijo que estaremos en el camino correcto? Y le dije, sí me acuerdo de esa predicación. Entonces, para ver si ellos estaban en el camino correcto, ¿qué hacían? Escudriñaban las escrituras. Hermanos, por eso todos los que están viniendo los jueves, todos los que conocen de la palabra, los que estamos estudiando la palabra, nos vamos haciendo más fuertes. ¿Por qué? Porque vamos cada vez diciendo, wow, sí, estamos correctos, estamos en el buen camino y vamos aprendiendo cada vez, te vas afianzando cada vez más en la palabra del Señor. Amén. Dice, estábamos en el versículo 10, ¿ya? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, en el 11. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así, o sea, eran correctas. Dice, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, ¿de qué dice? ¿Y qué significa ahora de distinción? Ricas. Lo que decíamos hace ratito, esas sí eran nobles de nobleza, ¿sí? O sea, vamos a ver la diferencia entre una palabra, él es muy noble, ¿sí? Esa persona es noble, es una diferencia. Dice, así que creyeron muchos de ellos, fíjense, llegaron, predicaron la palabra y la cotejaban con la Biblia, con la palabra, porque lo que no tenían la Biblia, todavía tenían las profecías, todas las profecías. Y era donde Pablo les decía, Dios prometió esto, miren, acá en tal libro dice esto, en tal libro dice que Jesús vendría, que Jesús sería el Redentor del mundo, que Jesús, y eso era como les enseñaba Pablo, porque por eso dice que estaban cotejando las escrituras para ver si era cierto. Dice, así que creyeron muchos de ellos en ese lugar, ¿en dónde estaban? En la sinagoga. Pero en el pueblito, ¿cómo se llama? Berea. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Ahí está, otra vuelta. Mujeres de distinción, ricas y educadas. Amén. Y no pocos hombres, o sea, bastantes. O sea, bastante gente recibió ahí a Cristo Jesús como el Salvador. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios y por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Quiénes eran estos? Los judíos. ¿Los judíos de dónde?
Los chismosos de Tesalónica y braveros de Tesalónica. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer los de Tesalónica? ¿Dónde está Tesalónica? Sí, estaba por acá. ¿Qué tenían que hacer estos? Cuando supieron que estaban predicando ahora en Berea, vámonos para allá. Vamos a echarles pleito, porque eso es lo que querían. Vamos a echarles pleito y si los matamos es mejor. Esos son los religiosos de ese entonces. ¿Sí? ¿Y qué decíamos la otra ocasión? Es mejor ser ¿qué? Hijo de Dios que ¿qué? Que religiosos. Estos eran religiosos. Todos estos judíos conocían la palabra y la conocían bien. Todo el Antiguo Testamento lo conocían bien. ¿Y saben qué? Ahí van, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también, versículo 13, en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también ¿qué? Alborotaron a las multitudes. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese ¿hacia dónde? Hacia el mar. Y Silas y Timoteo ¿qué? Se quedaron ahí. O sea que sacaron a Pablo. Vámonos, Pablo, vámonos hacia el mar. ¿Sí? ¿Ven por dónde está ahí Berea? Pues ahí de ese puntito de Berea, ¿ven lo azul? Ese es el mar. Ahí dijeron, vámonos, porque si no, estos van a llegar y son capaces hasta de matarte. Dice, pero también los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo, ¿qué? Se quedaron allí. ¿En dónde? En Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, te vamos a llevar a Atenas. Y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudieran. Y dice, y salieron hacia Atenas. ¿Dónde está Atenas? Ahí ya lo vieron, ¿dónde está Atenas? Para allá abajito va. Atenas. Lo sacaron al mar. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Lo sacaron al mar y dicen, vámonos. Y lo llevaron hasta Atenas. ¿A qué lo llevaron? ¿A pasear nomás? No. A predicar. A predicar. Fíjense que se dieron cuenta que Pablo traía el poder de Dios. Y que traía una enseñanza fuerte y que era una enseñanza que la cotejaban con todo el Antiguo Testamento y que iba correcta. O sea, estaba correcto lo que Pablo estaba enseñando. Entonces por eso lo llevaron ¿a dónde? A Atenas, para que fuera y predicara ahí. Dice, mientras Pablo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu ¿qué? Se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Atenas era una ciudad muy, muy idólatra. Amén. Con muchos dioses, con mucha idolatría, con mucha filosofía, pero con mucha idolatría hacia otros dioses. Atenas. Amén. ¿Estamos conociendo Atenas? Amén. Dice, y Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué significa eso? De la palabra de Dios, ¿sí? Viendo tantos ídolos y diciendo, no, si hay un Dios poderoso, hay un solo Dios y un solo Hijo que es Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros. O sea, su corazón se desesperó por ver tanta idolatría. Hermanos, ojalá que a nosotros nos pasara lo mismo. ¿Sí? Que cuando oímos a alguien que es muy idólatra, que cuando oímos a alguien que está en mucho pecado, ojalá nos enardezcamos así como Pablo. ¿Sí te pasa a ti? ¿Sí te pasa? ¿Sí? Si no, pídele al Señor, Señor, dame ese enardecimiento. Eso de que cuando escucho que es que este santito es bien milagroso, que tú no te quedes callado. ¿Sabes qué? No, eso no tienen poder, esos santos no tienen poder. ¿Sabes qué? El Dios que creó los cielos y la tierra, ese sí es el Dios poderoso. Y que mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Les digo, Pablo nos deja muchas enseñanzas en este capítulo. ¿Sí? Que cuando él vio toda esa idolatría, él se enardeció. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga, ¿otra vez con quién? Con los judíos y piadosos,
y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, con los que iban. Ahí estaba discutiendo y hablando, dice, versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Sí? ¿Se sabe lo que es palabrero? Que como sí, hablaba mucho. ¿Qué tanto quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos, ¿qué? Dioses. Amén. ¿Y cómo está dioses ahí con la D qué? De chiquita, ¿verdad? Porque ellos conocían a puros dioses con D chiquita. No el Dios poderoso de la D grande. Amén. Nuestro Dios. Amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Ese es nuestro Dios. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Sí, hermana Isabel. Es que ya ahorita que dijiste con dioses con D chiquita, sí es bien importante. Amén. Mucha gente escribe Dios con D chiquita. El Dios de nosotros le alabamos. Cuando me manden textos a mí, díganme que Dios te bendiga, pero que me pongan una D grande, ¿ok? No me pongan de chiquitas, ¿ok? Porque ese no es mi Dios. Amén. ¿Nos educa o no nos educa la palabra? Ya aprendimos ahora que Dios, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, nuestro Dios, ese siempre se escribe con D grande. Y los otros dioses con D chiquita. Y así lo dice la palabra. Sí, hermano. A mí me gusta escribir la palabra Dios o Jesús siempre todas con mayúsculas. Amén. Toda la palabra. ¿Está correcto? ¿Está bien? La gloria de Dios. Es bueno, es bueno. Vamos aprendiendo. La palabra de Dios nos educa. Amén, amén, sí. Es más, la palabra de Dios nos educa a todo, hasta a comer, sí. Nos educa a comer. Nos educa cuando llegamos a un lugar. ¿Qué dice cuando nos inviten a una fiesta? ¿Qué dice que qué? Que nos esperemos hasta que alguien nos acomode ahí, ¿sabes? Tú espérate ahí quietecito. Dice, no sea que te llegues hasta la fiesta y te pongas hasta adelante y te digan, ¿sabes qué? Tú no vas aquí, eso va a ser vergonzoso. Tú vas hasta allá. Es más, allá en la puertita y cierra la puertita. ¿No? Entonces, Dios nos educa. Estábamos en el versículo 16, ¿verdad? 19. Oh. Terminaste el 18. Predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección del... Ok, sí, cierto. Dice, quiero explicarles algo aquí. Dice, ahí en esa ciudad, dice, habían algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos y disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, vamos a aprender. Hoy vamos a aprender quiénes eran los epicureos y quiénes eran los estoicos. Amén. Estos hombres tenían una filosofía que decían ellos tenían la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. O sea, tú nada más ten placer en todas las áreas, en tu cuerpo, en tu carne y en todos lados, ten placer, y eso es lo que importa en esta vida. Eso es lo que decían los epicureos y los estoicos. Amén. Y esos son los que estaban oyendo a Pablo. Estaban oyendo a ver qué es lo que estaba diciendo él. Dice, ellos tenían la búsqueda del placer como fin fin supremo de la vida. También les preocupaba liberar al hombre de todo temor a los dioses y a la muerte. Eso es lo que ellos enseñaban. Amén. Para cuando vuelvan a oír y que sepan, bueno, y algunos filósofos, versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él. O con eso está hablando. Amén. Estos hombres decían que solo el conocimiento humano libera al hombre de todos sus males. Fíjense cuántas doctrinas hay raras, y las sigue habiendo. Hay muchas doctrinas raras. Y estas eran dos de aquellas doctrinas raras. Tampoco creían en la resurrección de los muertos. Aquí les dice Pablo, les dice en el versículo ¿qué? El versículo 18 termina diciéndoles porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección, y ellos no creían en la resurrección. Ellos decían, los dioses existen en los lugares celestes, pero ellos no se ocupan del hombre. Ellos están allá en su lugar, nosotros estamos acá y nosotros disfrutamos. Amén. Para ellos no había pecado, para ellos no había absolutamente nada. Era disfrutar nada más.
Entonces, ellos decían que los dioses existían en los lugares celestes, pero ellos no se ocupaban del hombre. Por eso no hay que temerle a los dioses. Ellos era lo que enseñaban. Eran los que estaban escuchando a Pablo, amén. Y Pablo le estaba hablando de la palabra y les decía eso. Entonces, dice ahí en el versículo 18, parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Tenemos por ahí el Areópago, hermano Iván. ¿Qué es Areópago? Hoy vamos a aprender, ya ven cómo vamos aprendiendo. La Biblia nos enseña, nos educa. Ese es el Areópago. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto en las películas? ¿Lo han visto? Sí. Dice, ahorita les voy a enseñar, les voy a decir todo lo que quiere decir. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber de esta nueva enseñanza de qué hablas? Fíjense, ahí estamos. El Areópago dice, ¿qué es el Areópago? El Areópago es o colina de Ares. Es un monte, ese edificio está en un monte de la Acrópolis de Atenas. Está en Atenas. Cuando vayan a Atenas van a decir, wow, ese es el Areópago. Cuando vayamos, ¿amén? Sí podemos ir todos. Ya lo hemos declarado. Dice que lo que tú declaras con tu boca, eso se va. Porque saben que hay tours que te llevan a Jerusalén, te llevan a Grecia, te llevan a varios lugares así. ¿Cuántos quieren ir? Amén. Ya vamos a empezar a hacer la lista un día de esos. Porque dicen que cuando ya eres muy viejo no puedes caminar tanto. ¿Qué me querría decir? Que soy viejo, ¿ah? Hazlo pronto. Sí, son lugares donde se camina mucho. Hay que caminar. Así es que por eso ahorita empiecen a caminar, ¿ok? Les va a hacer bien a su peso, les va a hacer bien a su salud y se están preparando para ir a Jerusalén. De hecho, ir a Jerusalén es caminar. De hecho, mi hijo nos decía, ¿verdad?, que ellos fueron. Hay que caminar mucho. Sí te lleva el avión, te llevan los autobuses, pero cuando te bajan hay que caminar un buen rato. Así es que comiencen a caminar. ¿Cuánto les recomienda el doctor caminar todos los días? ¿Media hora? 20, hay algunos que dicen 20 minutos. Ya 20 minutos son buenísimos. Pero si vas 20, 30, qué bueno. Si vas 40, mucho mejor. Amén. Alguien me levantó la mano, nuestra hermana Saraí por ahí. ¿Qué pasó, hermana Saraí? ¿Usted va a ir? No, ya fui. Ah, ya fue. No, sí es cierto, ya fue. Qué bueno. ¿Y si se camina? Ya, hay que caminar. Así es que váyanse preparando. No pasó a Atenas, ¿verdad? Bueno, el próximo vamos a pasar. Porque hay viajes donde a veces lo llevan a uno a diferentes lugares. A lo mejor primero Dios sí, vamos a declararlo que sí se va a poder hacer. Bueno, dice el Areópago, colina de Ares, es un monte situado al oeste de Acrópolis de Atenas. Ahí se reunían los grandes magistrados para resolver toda clase de problemas de la sociedad griega. Todos los magistrados, todos los políticos llegaban ahí y exponían sus puntos de vista, los problemas, y todos hablaban, todos decían, todos sacaban conclusiones, amén. O sea que a Pablo lo vieron inteligente, y Pablo era muy inteligente. Pablo no era cualquier persona. Lo escucharon hablar y dijeron, bueno, ¿quieres ir con nosotros al Areópago? Queremos escucharte, ¿qué es lo que estás diciendo? Y lo llevaron ante magistrados, amén. Así es que, hermanos, nosotros, si el Espíritu de Dios te toma y te toca, te puede llevar ante presidentes y magistrados. Amén. Y puedes hablar de la palabra de Dios. No le temas a nadie. Cuando tú estás con Dios, no le temas a nadie. Ay, es que es abogado. ¿Qué diré con él? Y sí, mucha gente así piensa. Es que es un abogado. ¿De qué voy a hablar con él? Un abogado habla de lo mismo que hablamos tú y yo, nada más que él sabe leyes, es todo. Un doctor es igual como tú y como yo, pero él sabe cosas de medicina, ¿sí? Y ¿sabes qué? Si tú eres, estás en la construcción, puedes hablar con él, ¿sí? Y tú sabes de la construcción, él sabe de medicina, pero tú sabes de la construcción. Pero también, cuando tú eres cristiano, tú sabes mucho más que ellos de Dios, amén. Amén, ¿no te la gustó? Sí, dale un aplauso fuerte al Rey de Rey.
Tú sabes mucho más de teología que un abogado, que un doctor que nunca ha escuchado nada de la palabra de Dios. Entonces tú puedes hablar. Por eso Pablo no temió. Sí, vamos al Areópago, dice. Dice, ahí se reunían todo este tipo de gente. Vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20, vamos bien. Vamos a terminar muy temprano hoy. Dice, pues, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. O sea, a ellos les interesaba. Oh, es algo nuevo, te vamos a escuchar. Amén. O sea, no cerraban sus oídos. Ellos escuchaban, y de hecho la palabra lo dice, va, recibe todo, sí, y luego dice ¿qué? Retén, ¿qué? Escudriña todo, retén lo bueno y lo malo, échalo a un lado, amén. Así es que ellos quizá tenían ese mismo pensamiento, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a ver qué dice, y si no nos interesa, bueno, lo dejamos ir. Versículo 22, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, wow. Pablo hablando ahí en medio del Areópago, en medio de los magistrados, ¿sí? Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense que Pablo era muy listo, así como ustedes, ¿sí? Como todos nosotros los que estamos aquí, porque Dios nos da sabiduría. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Pablo listo. Él aprovechaba todo momento, toda situación. Enséñame. Ay, gracias. Ay, eres bien eficiente, hermano. Esta es una base, es la base que está hablando Pablo de Grecia. Esa base tiene ahí unas inscripciones que dice al Dios no conocido. Esa base, ahí ponían sus dioses, sus estatuas. Esa era la única que estaba vacía. Y ahí abajo dice, esta es al Dios no conocido. O sea, no lo conocemos. Sabemos que hay un Dios, pero no lo conocemos. Entonces Pablo usando toda su astucia, toda sabiduría, todo asunto, ¿sí? Toda situación, él empieza a predicarles. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Y ya lo predicaba, nuestro hermano Carlos la otra ocasión, y yo lo prediqué el domingo también otra vuelta. ¿Saben qué? Hay que predicar usando todas las situaciones que vengan a uno. Si alguien te dice, es que estoy bien triste, ahí ya te abrió una puerta bien grande para decir, ¿sabes qué? En Cristo Jesús hay solución para todo eso. O sea, Pablo lo hubiera hecho así, de esa manera. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Sí, hermano Tomás. Hermano, mirando eso ahorita me vino a la mente. Me acuerdo que allá en la casa o en México la mayoría de gente tiene un montón de imágenes, pero ese Dios no lo conoce. O sea, siguen estando igual. Siguen estando igual, sí es cierto. No conocen a Dios. Mucha gente no lo conoce. Y Pablo se aprovecha de eso. Ahorita vamos a ver cómo lo aprovecha Pablo. Sí, hermana Isabel. Fíjate que me llama la atención. Ves que siempre tienen sus dioses, ¿verdad? Sus imágenes. Sí. Pero aquí nada más pusieron al Dios, pero está vacío. Está vacío. O sea, sin darse cuenta, ya estaban adorando a un Dios espiritual. Es lo que les dice Pablo. Ustedes saben que hay un Dios. Y ese es al que yo vengo a predicarles. Pablo aprovecha todas las situaciones. Y va a aprovechar esa situación. Y vamos a ver cómo la aprovecha. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Amén. Qué listo, ¿va? Así seamos astutos nosotros. Jesús nos lo enseñaba. Sean astutos como serpientes y ¿qué? Y mansos como palomas. Amén. Así es que debemos ser astutos. Amén. Versículo 24. Dice, ¿y saben qué? Ahí comienza Pablo, es astuto, va a empezar a decirles. Ahí comienza la predicación de Pablo para con ellos. Y es una predicación sencilla. Porque a mí me ha tocado escuchar a muchos de ustedes y muchos de otras iglesias que dicen, es que yo no sé predicar, pastor. Es que yo no sé hablarle a la gente, pastor. No necesitas grandes cosas. Vas a ver algo bien sencillo, una predicación bien sencilla de Pablo, como Pablo lo hizo.
Y que tú lo puedes hacer también. Fíjense, el Dios, fíjense cómo empieza Pablo. Y yo sé que todo eso tú te lo sabes. Fíjense, dice Pablo, ok, les dice, sin conocerle, a ese es al que yo anuncio. Y ahí empieza a predicarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sencillo, ¿va? Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea que algunos de los atenienses tenían este dicho, porque linaje suyo somos, linaje de Dios. Linaje significa descendencia de una familia noble, o sea, o descendencia, porque linaje suyo somos, o sea, somos descendientes de Dios. Amén. Fíjense cómo Pablo le está diciendo, nosotros, Él nos formó, tenemos vida, no necesitamos de imágenes, no necesitamos de nada, porque linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero, dice versículo 33, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya, no creemos en eso. Pero Pablo lo que les hace es las predica sencillo, ¿sí? Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Hay un Dios que no necesita que le hagamos una escultura de oro. Hay un Dios que no necesita que le hagamos una escultura de piedra o de plata. No, nosotros somos descendientes de Él. O sea, no necesitamos eso, somos iguales que Él, ¿sí? Entonces, dice, por cuanto Él estableció un día que nos va a juzgar. Y ahí va terminando, dice, por aquel varón de quien designó, dando fe a todos haberle levantado de los muertos. Dice, cuando lo oyeron, dijeron, no, ahí nos vemos. Eso es todo lo que queríamos escuchar de ti. Pero miren cómo termina el versículo 34. Es lo que yo les decía hace ratito. Ustedes prediquen y quizá algunos van a decir, ustedes están locos, ustedes eso, no es cierto eso. Y muchos sí lo dijeron, ah, ¿sabes qué? Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto en otra vez, y se fueron. Así Pablo salió de medio de ellos. Mucha gente se va a burlar de ti cuando le hablas de la palabra. Y les digo, fue una predicación sencilla, cortita, ¿va? Eso fue todo lo que les dijo. ¿Quién era Dios? Y te pregunto a ti, ¿sabes quién es Dios? Amén. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Amén. Él, ¿verdad? Amén. Él es sencillo. Él les dijo, Dios creó los cielos y la tierra. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. ¿Y sabes qué? Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y mandó a Jesús para que muriera por nuestros pecados. Y Él pagó por nuestros pecados. Y por eso ahora nosotros somos salvos. Amén. Sencillo. Es sencillo. Sencillo. Pero miren cómo termina, versículo 34. Mas algunos que creyeron juntándose con Él.
Eso es lo maravilloso. No a todos se les es dada la virtud de la salvación. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Fíjense, o sea, si hubo gente que con ese sencillo mensaje ganó almas para Cristo Jesús. Por eso no te importe. Algunos te van a decir, tú estás loco, no, estás mal, no, eso no es. Pero con un sencillo mensaje se puede ganar gente. Y luego dice aquí que entre los cuales estaba ¿quién? Dionisio. Y si hay alguna información acerca de este hombre Dionisio, dice que este hombre era miembro del tribunal aristocrático. Se dice que llegó a ser un gran discípulo de Jesús en Atenas. Era un aristócrata, era un hombre, vivía ahí, era parte del Areópago, ¿sí? Y hasta era conocido como el Areopagita, amén. Entonces, tú le vas a predicar a gente y no sabes a quién te vas a ganar en el nombre de Jesús. Y dice, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris. De Damaris no se sabe nada más se sabe que fue hija en la fe de Pablo. Una mujer, a lo mejor también fue una mujer distinguida, como lo decía. Dice, y otros con ellos. Amén. Amén. Y ahí termina el capítulo. Amén. Hermanos, ¿saben qué? ¿Qué enseñanza nos trae este capítulo? Siempre tenemos que hablar de Dios en todo momento. En todo momento. Y lo decía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Muchos no te van a escuchar, pero algunos sí te van a escuchar. Es mejor que diga la gente, estos están locos, son fanáticos, o estos son los que trastornan al mundo, a que digan, estos no hacen nunca nada. Amén. Amén. Es mejor que te digan loco, fanático, religioso, lo que tú quieras, pero que prediques la palabra. Amén. A Pablo no le daba vergüenza, a Pablo no le importaba, es más, no le importaba si lo apedreaban, si él predicaba y lo apedreaban, él decía, ni modo, me tocó ahora me tocó apedreamiento. Entonces, ¿saben qué? Eso es lo que sacamos de enseñanza en esta noche, en este capítulo. Siempre hay que aprovechar el tiempo y ocasión para hablar de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, es fácil hablar de Dios. Yo lo puse acá, es fácil hablar de Dios. Habla quién es y lo que hizo por ti. Es fácil. Amén. Dios hizo cosas grandes por ti. Amén. Las puedes hablar. Amén. Las puedes decir. Amén. Es lo que Pablo hacía. Es lo que Pablo nada más daba su testimonio. Muchas veces. Aquí no lo dio. Porque no tenía mucho tiempo. Eran lugares de mucho renombre. Muchos hombres muy ocupados. Entonces él aprovechó el tiempo correcto para hacer lo que tenía que hacer y rápidamente. Pero Pablo muchas veces daba su testimonio, es todo lo que él daba. Amén. Y con eso ganaba almas. Así es que, hermanos, acabamos de terminar este otro capítulo, y que nos deja mucha enseñanza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración, le vamos a decir al Señor en esta noche, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos enseña. Hoy aprendimos varias cosas, aprendimos que era un areópago, que era varias ciudades por ahí donde anduvo Pablo y que van en el segundo viaje, amén. Así es que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y el aprender de la palabra de Dios nos va a dar cada día más fe, amén. Así es que vamos a hacer una oración, le vamos a decir al Señor en esta noche, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites entenderla, amén.